de Latinoamérica también estamos en ese camino. Podemos hablar de que ya existe el envejecimiento poblacional y es que el porcentaje de personas adultas mayores cada vez está aumentando. ¿Por qué aumentó? ¿Qué factores hicieron que hoy en día haya más adultos mayores? Que la esperanza de vida se prolongue más. ¿Qué creen? A ver, una idea. ¿Tiene alguna opinión por qué se debió? Las familias están teniendo un solo hijo, en general actualmente. Eso también. Entonces, nacen menos y se envejece más. ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, la esperanza de vida se elevaba paralelamente. Entonces, ya estamos hablando de que hoy en día, antes decían, mi abuelito tiene como 80 años y uno sacaba pecho, ¿no? Ahora tener 80 años es lo más común, lo más habitual, y uno conversa con una persona de 80 años y la persona de 80 años no existe de tercera edad, porque tiene proyectos y ideas. Entonces, cada vez más adultos mayores, pero ahora ha ocurrido otro fenómeno más interesante. Existe el envejecimiento del envejecimiento. Es decir, ya no hablamos de personas de 80 años, sino hablamos de personas de 90 y de 100 años. Porque antiguamente cuando alguien llegaba a los 100 años, salía en el noticiero. Hoy en día en Padomi tenemos más de 300 centenarios y el próximo año tendremos 400 y cada vez va a haber más centenarios. Entonces, ya se decía la tercera edad. Ahora ya no se va a hablar de la tercera edad, porque la tercera edad es a partir de los 60. Entonces, los libros de medicina, esta palabra que puede sonar fea, viejos jóvenes, ya está en los libros de medicina en inglés. De tal manera que hablamos de young old a las personas de entre 60 y 80, y old, es decir, el viejo a las personas de más de 80. Y bueno, entender la palabra viejo con el mayor de los respetos, porque a veces dicen, no me digas viejo, sino adulto mayor, anciano. En inglés no existe la traducción, en inglés dice elderly, ¿no? Entonces, tenemos que aprender que aún habiendo cada vez adulto mayor, existe un envejecimiento del envejecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores hicieron de que antes había grandes cantidades de niños? Una familia tenía 10 hijos, 12 hijos, y era normal. Las mujeres se embarazaban a los 14 años, 16 años. Hoy en día, cada vez hay menos nacimientos. Las familias tienen un hijo, 2 hijos a lo máximo, y las mujeres ya no se embarazan tan jóvenes. Hoy en día la mujer dice, no, antes era cuando acababa el colegio, después decía, no, cuando acabe la universidad, no cuando acabe la maestría, no cuando acabe, en fin, ahora dice, no, después que gane mi plata y me compre mi carro. Y así van postergando el embarazo, la maternidad. Ya no es raro ver a una mujer embarazarse a los 40 años. Antes, uy, qué vieja se embarazó a los 40 años. Ahora van ustedes a la maternidad y hay mujeres de 40 años en igual proporción que mujeres jóvenes. Entonces, por un lado ha disminuido la cantidad de nacimientos y por otro lado ha aumentado la esperanza de vida inmensamente. ¿Y debido a qué? Primero a las mejoras sociales y al avance de la medicina. Y dentro del avance de la medicina lo más importante fue el descubrimiento del antibiótico. Antiguamente la gente se infectaba y se moría. Tenía una diarrea y se moría, tenía tuberculosis y se moría, una neumonía y se moría. Hoy en día, con el descubrimiento del antibiótico, estas enfermedades que la gente se moría, ahora existe tratamiento. Aunque yo digo, por ejemplo, que la tuberculosis no se cura, se trata, pero ya la persona queda dañada. Un joven de 20 años o un niño de 7 años tiene tuberculosis, ya no se muere de tuberculosis, pero cuando llega a los 40, 50 va a llegar con fibrosis pulmonar y se va a morir a la larga de fibrosis. Entonces, ya eso es otro tema, algún día podemos conversar sobre lo que se llama el curso de vida. Siguiente. Entonces, así como ha habido una transición demográfica de una población de muchos jóvenes y pocos ancianos, ahora al revés, más ancianos y menos jóvenes, también ha habido una transición epidemiológica. Es decir, antiguamente las enfermedades eran infectocontagiosas y agudas. Hoy en día las enfermedades son crónico-degenerativas. Hoy en día la gente ya no se muere de hipertensión, no se muere de infección,
pero se va a morir de infarto cerebral, se va a morir de infarto al corazón, se va a morir de insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, etc. Entonces, las enfermedades infecciosas han sido reemplazadas por enfermedades crónico-degenerativas, pero que estas enfermedades crónico-degenerativas nos va a llevar a la larga a un problema discapacitante. Porque si una persona independiente, que está totalmente independiente y por desgracia hace un infarto cerebral, al día siguiente, de un día a otro, se vuelve hemipléjico. Entonces, y si le da otro, porque le puede dar, si le dio uno, le puede dar otro. Y dentro de estas enfermedades crónico-degenerativas e incapacitantes están las demencias. Y también ahora vamos a centrar la charla en las demencias. Entonces, ahora, si bien es cierto, la gente muere menos, la esperanza de vida ha aumentado, hay más enfermos. ¿Por qué? Porque no se muere la gente, entonces hay más enfermos, hay más ancianos frágiles, hay más capacitados, hay más dependientes. Entonces la idea tampoco es sacar pecho y decir, sí, mi abuelito llegó a los 100 años, pero fue independiente, no, a los 80 le dio una hemiplegia y se quedó 20 años y chao. Tampoco es la idea. La idea es comprimir la enfermedad, porque de una u otra forma todos los presentes, y de repente las cucarachitas o las hormiguitas, todos los seres vivos nos vamos a morir. Entonces la idea es que si nos vamos a morir algún día, tratar de que, por lo que se llama comprimir la enfermedad, que el infarto, el derrame que nos va a dar, nos dé de la forma más tardía posible. Bien. Entonces, miren, está bien interesante. Podemos jalarlo hasta acá y poner 1600, después 1000 antes de Cristo y seguir. Y la humanidad tenía grandes poblaciones, grandes epidemias, habían muchos nacimientos, habían epidemias, tragedias, guerras, y había un mantenimiento uniforme de la población. Y miren ahí, en el año 20, se pobló el mundo. Ahora, este cambio solamente no tiene ni 100 años, y ya la humanidad tiene por lo menos 10.000 años de historia. ¿Sí? Ahora, el envejecimiento no es homogéneo, no todos envejecemos igual. Hay personas que llegan a los 60, 70 años en pésimas condiciones. Llegan ciegos, amputados, en diálisis, y eso se llama envejecimiento patológico. Pero hay gente que llega a los 70, 60, 70, 75 en excelentes condiciones. Es el envejecimiento exitoso. El envejecimiento usual es el envejecimiento independiente, que de una u otra forma la persona tiene su enfermedad crónica, su diabetes, su colesterol, pero la idea es que este envejecimiento patológico no se dé, o por lo menos emplear lo que se llama la prevención. Porque a una persona le pudo haber dado la diabetes a los 30 años, que le da de debut 30, 40 años, no se curó la diabetes, no llevó un régimen adecuado de dieta y ejercicios, y ese diabético a los 50 perdió la primera pierna, a los 60 diálisis y a los 60 dispositivos ciegos. Mientras que el envejecimiento exitoso es aquella persona pues, que va a componer tres cosas, un factor genético que es importante, los estilos de vida y dónde nació. Y eso se llaman los determinantes sociales. Porque no es lo mismo pues, nacer en Suiza, en Suecia y en Europa, donde ya la salud y la educación está garantizada, que nacer acá o en Sudamérica, en un sitio pobre, en una barriada donde no haya agua, no haya desagüe, y en el cuarto habita una gallina, un chancho y 20 niños. Entonces eso se llaman los determinantes sociales. ¿Dónde nos tocó nacer? Eso es importante. Siguiente. Sin embargo, como vemos, la tasa de mortalidad en nuestro país ha aumentado. La tasa de mortalidad ha disminuido, se vive más. Siguiente. Y la esperanza de vida aumentó bastante. Entonces, el año 40, me imagino que muchos de los presentes han nacido antes del año 40, la esperanza de vida al nacer el año 40 era 40 años. Y hoy día en el Perú, ¿cuánto creen que es? Estamos en 72 años como promedio nacional, pero en promedio de Lima y Callao, ya casi 80 años. Promedio, ¿ah? Promedio. Siguiente. Entonces, se disminuyó la mortalidad, pero aumentó la morbilidad. Se mueren menos, pero se enferman más. Hoy tenemos más enfermos. Sí. Acá este cuadrito simplemente para poner que
en el año 2015, en INE, la esperanza de vida empezó 72 años. En el Callao es 79.9, ya Callao casi se está acercando del valor europeo, Lima 79. Nuestros hermanos peruanos de Huancavelica están en 63. Entonces ahí el gobierno debe invertir. ¿En qué debe invertir? ¿Postas médicas? Agua, desagüe, educación. Nada de postas médicas, ¿para qué? Postas médicas hay. Ahí la intervención de los gobiernos es, como les decía, los determinantes sociales. Agua, desagüe y educación, fundamental educación. Fíjense, es absolutamente cierto que la vejez existe, y existe una serie de enfermedades degenerativas, y el Alzheimer es una muy importante. Siguiente. Este es un librito muy simple, muy sencillo, que lo he escrito para que toda aquella persona que desee conocer esta enfermedad lo pueda entender. No se necesita tener conocimientos de medicina ni grandes estudios universitarios para entenderlo. Cualquier persona lo puede entender, y se escrito sobre todo con mucho cariño. Siguiente. Este es el índice. Siguiente. Ahí tenemos todos los temas que estamos tocando. Por favor, retroceda a la primera. ¿No? ¿Quién fue Alonso Alzheimer? Pues ahora vamos a hablar sobre él. ¿Quién fue la demencia? ¿Quién es la enfermedad de Alzheimer? Este concepto que se llama deterioro cognitivo leve es un estado pre-Alzheimer. O sea, no es demencia, pero ya la persona empieza a olvidarse las cosas. Pero no es demencia porque aún se vale por sí mismo. Cuando ya no pueda valerse por sí mismo y tenga los olvidos, ya hablamos de demencia. Siguiente. Hablamos de una serie de cantidades de demencias, porque no solamente existe la demencia de Alzheimer, existe la vascular, la frontotemporal, la demencia por coloso de Lewy, y algunas asociadas a déficit de vitaminas. Como ya les decía el profesor Parodi, el tratamiento farmacológico no detiene la enfermedad, no cura la enfermedad, ayuda más o menos a mejorar algunos síntomas, y el tratamiento enfocado, y al que yo también hago bastante referencias al tratamiento no farmacológico. Se habla sobre el cuidador, es importantísimo ver el tema del cuidador. Siguiente. Después, la parte de los aspectos legales, hay leyes. Ustedes saben que existe una ley y está en el Código Civil y en el Código Penal. Así como, por ejemplo, cuando un padre se hace loco y no quiere dar la alimentación de sus hijos, los chiquitos, la madre o la esposa puede denunciarlo por alimentos. Los padres también pueden denunciar a sus hijos. Y está en el Código Civil y en el Código Penal, se no es invento ni su opinión. Sin embargo, nadie lo hace, no que hijo va a ir a denunciar a su padre. El amor de madre hasta el último, dice, ¿no? Bien. ¿Quién es Alonso Alzheimer? Este señor, un alemán, que en el año 1906 trató a una enferma con todos los síntomas del Alzheimer, y antiguamente pues no había tomografía, no había la resonancia que ahora hay. Entonces, pacientemente los médicos tenían que esperar que el enfermo se muera, hacerle una autopsia y analizar qué tenía. Entonces, el doctor Alzheimer, en su paciente que se llamaba Augusta, la siguió, describió todos los olvidos, los trastornos de conducta, los trastornos funcionales, hasta que la enferma quedó postrada. Después que se murió, estudió y analizó el cerebro y encontró una sustancia que se llaman cuerpos fibrilares y depósitos amiloideos. Él murió en el año 1906 y eso es lo que determina la enfermedad. Siguiente. Esta es la foto de la enferma, como está ahí. No le han tapado los ojos, normalmente, generalmente por un tema de protección, pero esta foto ya es popular, está en todos los Google, así que así la pueden encontrar. Ella fue la enferma que atendió el doctor Alzheimer en 1906, hace más de 100 años. Siguiente. Bueno, ¿qué son las demencias? Las demencias son enfermedades crónico-degenerativas del sistema nervioso central caracterizadas por la pérdida de las funciones cerebrales superiores. ¿Y cuáles son las funciones cerebrales superiores? Las que nos van a diferenciar de los seres inferiores. La orientación, cálculo, pensamiento, raciocinio, juicio y memoria. Ahí empieza la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente esta enfermedad va a progresar. Siguiente. Next. Bueno. Luego se compromete la conducta. El enfermo puede estar desde una apatía total hasta un estado de agitación, me roban, me pegan, y
eso es muy común, el paciente que el robo está escuchado, entra en mi casa, llévame a mi casa, mamá, tu casa recuerda la casa de su infancia, la casa cuando recién se casaron. Entonces, después empiezan las alucinaciones visuales, auditivas, y ya cuando la enfermedad sigue avanzando, ya el enfermo de Alzheimer empieza a tener dificultad para vestirse solo, bañarse solo, el controlador de esfínter empieza a usar pañal, se vuelve dependiente de las actividades de la vida diaria. Siguiente. Y finalmente ya el enfermo termina sentado, postrado y siendo dependiente de otra persona, generalmente llamada cuidador. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener el Alzheimer? El factor de riesgo más importante es la edad. A mayor edad, más probabilidad de hacer Alzheimer. Se dice que a los 60 años el 1 al 5% de personas tienen Alzheimer, para los 80 el 20% y a los 90 el 30%. Es decir, conforme progresa la edad, progresa la probabilidad de hacer Alzheimer. Sexo femenino. Hasta ahora no se sabe por qué las mujeres tienen más probabilidad de hacer Alzheimer. Aunque la mujer vive más y la mujer es más fuerte y la mujer es de sexo fuerte, hay más probabilidad de que la mujer haga Alzheimer. Otro es el grado de instrucción o nivel de escolaridad. Ese es un factor de riesgo. O sea, la persona con mayor nivel de instrucción y que ha estudiado y ha leído y sigue leyendo tiene menos probabilidad de Alzheimer. Esto no significa que no lo haga, o esto no significa que los hombres no tengan Alzheimer. Es más, la edad es importante, pero también existe un cuadro de demencia que se llama la demencia presenil, que es aquella demencia que se presenta en personas menores de 60 años. Son casos muy raros, que en realidad yo como geriatra no los puedo manejar porque manejo ancianos. La demencia presenil son en personas jóvenes. Hay enfermedades metabólicas sistémicas que si no las controlamos adecuadamente son factores de riesgo para tener Alzheimer o demencia. La hipertensión arterial, fundamental. La hipertensión arterial mal controlada es un factor de riesgo para hacer Alzheimer o demencia. La diabetes, el colesterol elevado. La actividad física disminuida. Hay que promover la actividad física, es fundamental. Acá el profesor Taramona es un activo impulsor de la actividad física y debemos seguir su ejemplo y la actividad mental. Hay hábitos nocivos que también predisponen a demencias en general, como el alcohol, las drogas, el tabaco y el uso de medicamentos. Hay personas que todo lo quieren medicalizar, como decía en un slide del doctor Valori, ¿no? Hay problemas que en realidad no se deben de medicalizar. A mí me llega a mi consulta: doctor, mi papá no duerme. ¿A qué hora la cuentas? A las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora quiere que se levante? A las 10 de la noche, a las 10 de la mañana. O sea, quieren tenerlo dormido todo el tiempo. Se va a caminar y mira el noticiero con su papá, ¿cuál es el problema? O sea, todo lo queremos medicalizar y eso no es la idea. Siguiente. Entonces, en el libro también pongo una lista de todas las personas famosos que han hecho Alzheimer. Está Ronald Reagan, todos lo deben recordar, Rita Hayworth, excelente actriz, muy guapa, Charlton Heston, Charles Bronson, Charlie Chaplin, Pascual Maragall. Él es político, Winston Churchill, político, un hombre muy inteligente, Gabriel García Márquez. Es decir, el Alzheimer no discrimina, la agarra y le cae a cualquiera. Hay factores de riesgo, pero hay varias personas. Nuestra Jesús Vázquez, cantante criolla, y ustedes conocen quién es Ingeborg Schwenker, la gringa Inga, ¿no? Yo no sabía cómo se llamaba, pero la conocía como la gringa Inga. Entonces, cualquier persona puede hacer enfermedad de Alzheimer. No estamos libres, incluso los presentes acá. Hay que tocar madera. No quiero tener Alzheimer. Siguiente. Entonces, ahora, la Alzheimer no es la única, hay otras demencias. El Alzheimer está entre el 50 a 60%, pero no, hay otras demencias, por ejemplo la demencia vascular, la demencia frontotemporal, que ahora la vamos a comentar, la demencia por cuerpos de Lewis y las demencias secundarias. Hay varios tipos de demencias, de manera que hay varios tipos de tratamiento. Pero al final todas confluyen en lo mismo: olvido, actividades de la vida diaria, dependencia. Siguiente. Entonces, en el Alzheimer la causa es desconocida. El origen es primario, o sea, se depositan ahí unos ovillos neurofibrilares que son neuronas que se han muerto, se han enrollado y se van a depositar. Y esa fue la que vio el doctor Alzheimer cuando vio con su microscopio. Placas seniles. Hoy en día no hay tratamiento médico que cure o detenga la enfermedad, pero sí mejoran los síntomas. Esos parches o esas pastillas que se utilizan sí mejoran al comienzo,
Yo he visto, uy, va a estar más activo, más dinámico, sí funciona, pero ya cuando la enfermedad tiene 7, 8, 10 años, a veces ya no vale la pena gastar tanto, son muy caras, son 300, 500 soles, digo, mira, con esos 500 soles, 300 soles, sacan a pasear, llevan a su tierra, qué sé yo. El tratamiento médico va dirigido a veces a la conducta, ¿no? Cuando el paciente está demasiado inquieto, demasiado movido, a veces hay que darle una dosis muy bajita. La dosis que manejamos los geriatras es una dosis mucho más baja que manejan nuestros colegas los psiquiatras, porque ellos ven otro tipo de trastornos mentales. Pero nosotros vemos Alzheimer con trastornos de conducta, algunos hipnóticos, algunos depresivos, algunos ansiolíticos. Siguiente. Otra demencia importante es la demencia vascular, que antiguamente se conocía como la demencia multiinfarto, es decir, asociado a infartos cerebrales. Ustedes saben que cuando hay un infarto cerebral grande, dependiendo de la zona del cerebro que comprometa, puede dejar una secuela. El clásico es la hemiplegia o la cuadriplegia, el paciente queda postrado con el cuerpo medio paralizado, es decir, hemiplegia. Pero en estas demencias existen varios pequeños infartos, chiquititos, van uno tras otro, por un mal control de la presión, un mal control de la diabetes, un mal control del colesterol. Entonces, y también puede presentar antecedentes de trastornos isquémicos transitorios o ACV. Este sí se presenta más en varones, y en algunos países como China y Japón es más común que el Alzheimer. La demencia vascular en China y Japón es más común que el Alzheimer. Siguiente. Este es otro tipo de demencia que se llama la frontotemporal. La demencia de Alzheimer debuta al inicio con olvidos recientes, es decir, no se acuerdan que almorzaron, le dicen, hijita, ¿cuándo vienes a ver? Me extraño. Y la hija se asusta, dice, mamá, yo estaba en la mañana hoy día. O sea, se olvidan de hechos recientes. En la frontotemporal se va a caracterizar por trastornos de conducta. Es la tía, la abuelita que era súper estricta, religiosa, que antes de comer nos decía lavar la mano, rezar, dar gracias a Dios por la comida, y de repente la abuelita ni cuenta se va a pasar el jardinero y la abuelita lo enamora. O suelta una lisuraza de esas que jamás la dijo. Trastorno de conducta. La llevamos, hacemos un chequeo, un estudio, y se puede determinar una demencia frontotemporal por trastornos de conducta. Es lo que se llama la conducta de liberación frontal. Ya no hay, por ejemplo, reírse, aunque parezca mentira, es lo más natural del mundo, y nosotros aprendemos a no reírnos. Nos enseñan a no reírnos. Por ejemplo, si se cae en el colegio, se cae un compañerito del colegio, todos nos reímos. ¿Y qué nos enseñan? No se rían del compañero. Se cae una viejita, todos nos contrario, ¿quién se va a reír? De repente el doctor Sandoval, que medio otra vez se ríe, pero en promedio no debemos reírnos porque aprendemos a no reírnos. Entonces la abuelita que aprendió a no reírse empieza a reírse, a hablar lisura, es decir, con cosas que uno aprende a no realizar. Asociado al trastorno del lenguaje, a veces debutan con que no pueden pronunciar o recordar algunas palabras o dicen una palabra por otra. Al inicio los medicamentos de la Alzheimer son los mismos que funcionan, pero repito, esta enfermedad también progresa y el paciente, el enfermo, termina postrado. Siguiente. Existen otras demencias, las más llamadas demencias curables, porque se asocian a enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo, las deficiencias de la vitamina B12, el SIDA, tuberculosis, alcoholismo, traumatismos encefalocranianos, también conocido como demencia pugilística, es decir, al boxeador que le han metido bastante golpe en la cabeza, boxeando, y las enfermedades metabólicas como la enfermedad de insuficiencia renal crónica y la cirrosis. Entonces, cuando viene un paciente, siempre debemos de pedir un dosaje de hormonas tiroideas, un dosaje de vitamina B12 y una serie de pruebas de laboratorio como función renal, función hepática, etc. para ver si de repente tenía otra enfermedad. Siguiente. Como el diagnóstico de las demencias, no existe un aparato, una prueba de laboratorio para diagnosticar las demencias. El diagnóstico de las demencias es clínico. Doctor, quiero que me haga una tomografía, una resonancia para diagnosticar demencias. No, la demencia es para descartar la resonancia es para descartar que tenga otra cosa. De repente tiene un tumor, tiene un aneurisma, tiene un parásito, como el cerco, qué sé yo, pero el diagnóstico es netamente clínico. El médico conversa con el paciente, hace una buena historia clínica, un buen examen clínico, anota sus antecedentes, los remedios, un buen examen. Como geriatría es una especialidad que trabaja en equipo, nosotros derivamos a nuestros amigos y colegas psicólogos para que les hagan una batería, los llaman
test psicométricos para que nos dé luego un informe, pero son test que el paciente va llenando, o el psicólogo va tomando nota. Se pide estos exámenes auxiliares para ver si tiene otra enfermedad, y las imágenes son para ver si tiene otra enfermedad, pero las imágenes no diagnostican el semen o la demencia. Siguiente. Entonces, no hay tratamiento farmacológico que cure o detenga. Hay dos grupos que están aprobados, uno que se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa y unos bloqueadores de los receptores NMDA, como la reumatina, y estos son la ribatimina. Estos, como vuelvo a decir, al inicio funcionan, pero no curan ni detienen la enfermedad. Siguiente. El tratamiento, la terapia ocupacional es fundamental, la terapia psicológica es fundamental, la terapia física. Existen talleres, el doctor Pablo nos ha puesto los talleres de musicoterapia, los talleres de memoria, que son muy importantes. Yo también tengo una experiencia muy bonita.